Bueno, ya para ir terminando las presentaciones de la parte física de los componentes físicos, vamos a hablar de los gases del suelo. Eh, Antes de hablar de los gases del suelo, hay que hablar un poco de la materia orgánica del suelo, ¿verdad? Recuerden que la fracción orgánica son todos aquellos residuos vegetales o animales que tienen diferentes estados de descomposición en la matriz del suelo, y eso genera sustancias orgánicas que están muy relacionadas a un montón de propiedades físicas. La materia orgánica del suelo es muy importante en la agregación del suelo, en el flujo del agua en el suelo, la infiltración, la conductividad hidráulica, la agregación, la estructura y también en la producción de gases. Ahora, esta charla está más enfocada al efecto, vamos a hablar un poquito sobre los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que esos son eh, un tema que se las trae y que nosotros como agrónomos tenemos que empezar a también tener esa conciencia, o al menos estar al tanto de que la agricultura también contribuye al efecto invernadero, al cambio climático, y que tenemos una responsabilidad también en ese sentido, ¿verdad? De cuidar la calidad del aire también. Entonces muchos factores afectan la descomposición de los residuos de materia orgánica en el suelo. A nivel mundial, los principales factores son las temperaturas, la acidez del medio, el contenido de humedad, la aireación y sobre todo las poblaciones microbiales que hay en el suelo. Entonces, generalmente en las zonas tropicales del mundo es eh, donde uno observa las mayores concentraciones de diversidad biológica, y también en términos de biomasa microbial del suelo podemos ver que las zonas tropicales son sumamente importantes, ¿verdad? En ese sentido. Generalmente ahí está la mayor concentración de biomasa microbial. Y el otro bioma muy importante, no nos olvidemos, aquí en estas partes, estas latitudes altas del hemisferio norte, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Ahí está lo que se llama la taiga, ¿verdad? Que es un bosque de coníferas sumamente extenso. De hecho, es el bioma más extenso del planeta, el bioma terrestre. Y también está la tundra, ¿verdad? Que esos son como praderas de ser muy frías, ¿verdad? Pues recordemos que la materia orgánica es muy compleja, ¿verdad? Hay cosas vivas en el suelo, hay cosas que están muertas y en cierto grado de descomposición. Entonces, esa biomasa viva me ayuda a la mezcla del suelo, a la calidad del suelo, y eso se conoce como pedoturbación, ¿verdad? El efecto que tienen los animales, las lombrices, las hormigas, las mismas plantas tienden a mezclar el suelo, ¿verdad? Generalmente. Y la biomasa que se está descomponiendo, esa también es una especie de sustrato que los microorganismos aprovechan. Y cuando los microorganismos empiezan a aprovechar esos residuos orgánicos, ya ellos generan exudados, generan otro tipo de materia orgánica ya más descompuesta y generalmente muy compleja, ¿verdad? Son polímeros orgánicos muy complejos que pueden clasificarse de muchas formas, ¿verdad? La gente le llama a eso generalmente humus, sustancias húmicas, sustancias fúlbicas, y estas varían en sus propiedades, sus colores, su peso molecular, su contenido de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, ¿verdad? Y sobre todo un aspecto muy importante es su vida media, ¿verdad? Eh, Hay sustancias húmicas que tienen una vida media reducida, ¿verdad? Como los ácidos fúlbicos. En cambio, las huminas generalmente pueden permanecer por su complejidad y su estabilidad estructural, pueden durar siglos en descomponerse en los suelos. Entonces, esos residuos o esos complejos organominerales ayudan en la estructura del suelo. Este diagrama, vamos a ver si lo podemos digerir un poco, ¿verdad?
es un modelo muy generalizado de cómo es que se forman los agregados o estructura del suelo, ¿verdad? Que eso está más relacionado a la parte del componente sólido, pero dado que estamos hablando sobre la materia orgánica, es bueno ya hablar del concepto, ¿verdad? De estabilidad estructural o agregados estables, ¿verdad? Entonces, en el proceso de meteorización de los suelos, ¿verdad? Las partículas minerales, estas están representadas acá por estos polígonos, ¿verdad? Tenemos agregados, microagregados, tenemos partículas de arena, limo y arcilla, tenemos óxidos de hierro y aluminio. Al principio están como separados, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Ellos empiezan a interactuar entre sí, ¿verdad? Por medio de la parte biológica, por medio de la mezcla de la parte biológica. Entonces se empiezan a formar agregados ya más estables, y de hecho en el tiempo 2 aquí en el esquema, esos se llaman agregados estables en agua, ¿verdad? WSA significa agregados estables en agua. Entonces, y en un suelo de calidad debería de tener un gran porcentaje de agregados estables en agua, ¿verdad? ¿Y por qué son estables? Bueno, por las interacciones que la materia orgánica y todo el complejo organomineral con las sustancias húmicas y fúlbicas empiezan a interactuar y a formar microagregados y después macroagregados. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno llega y, por ejemplo, acá sería en el tiempo 3, ya aquí hablamos de la perturbación de las actividades humanas, ¿verdad? Lo que sucede es que esos agregados que eran estables son separados físicamente por fuerzas mecánicas, fuerzas de fricción, y esa estabilidad original que tenía el suelo se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, la materia orgánica es una fuente de agregación. Depende del tipo de materia orgánica, si vamos a hablar del tipo de agregación. Generalmente una agregación temporal está relacionada a las arenas, está relacionada a el efecto que tienen las hifas de los hongos, por ejemplo, las micorrizas, las algas, las raíces medias y gruesas. Y cuando hablamos de agregación persistente en suelo, estamos ya hablando de componentes más de tamaño de micras, ¿verdad? Microagregados. Y ahí es el reino de las bacterias, de las sustancias húmicas, es el reino de los cristales o los coloides del suelo, ¿verdad? Cristales amorfos, como por ejemplo los andisoles, las alufanas, o el sistema coloidal del suelo. Ahí podemos hablar de microagregación. Este es otro esquemita donde podemos ver lo que se llaman dominios de arcilla, ¿verdad? Acá, dominios de arcilla. Las arcillas, cuando uno las ve al microscopio, parecen páginas de libros, ¿verdad? Esto que se ve acá son como las famosas capas de tetraedros y octaedros de silicio y aluminio respectivamente, ¿verdad? Estamos en un tamaño de 2 micrómetros. Ojo, ¿eh? Cualquier cosa menor a 2 micrómetros es considerado arcilla, ¿verdad? Ya para arriba de 2 micrómetros tenemos ya lo que es limos, y las arenas ya es por encima de 50. Arenas es por encima de 50. Bueno, aquí como que en el esquema se sale la arena. Entonces aquí vemos un limo, ¿verdad? Partícula de limo. Aquí vemos también una bacteria, ¿verdad? Aquí con los cilios que tienen, los pelos, esos cilios y cosas, protuberancias que tienen las bacterias. Y ahí está la bacteria tratando de comerse algo, ¿verdad? Como siempre. Entonces aquí podemos ver que a ese nivel, a nivel de dominio de arcilla, puede haber efecto de las bacterias. A nivel de limos puede haber interacciones con raíces finas y raíces de hongos, por ejemplo, ¿verdad? Hay otros modelos de agregación de las arcillas, ¿verdad? De los suelos minerales. Hay
Hay modelos que hablan de interacciones de dominio de arcilla con dominios de arcilla. Hay modelos que hablan de arcillas con polímeros orgánicos y de nuevo otra arcilla. Entonces son como uniones, ¿verdad? Coloides orgánicos pueden también interactuar con cuarzos, ¿verdad? Y eso que el cuarzo no es como muy reactivo, ¿verdad? Entonces, si uno ve una microfotografía, uno puede ver esas interacciones, ¿verdad? Aquí a la izquierda vemos una fotografía de microscopio electrónico, vemos la bacteria, vemos colonias de bacterias. Esta es una bacteria aquí que estoy señalando en rojo. Aquí vemos otra bacteria y vemos sus famosos cilios, ¿verdad? Que son como brazos que tienen ellos, que ellas utilizan para adherirse a superficies. Y aquí vemos a la bacteria adhiriéndose a un cristal de arcilla, ¿verdad? Aquí lo voy a señalar con otro color, ¿verdad? Un color azul, ¿verdad? Aquí vemos una arcilla, ¿verdad? Esto es un cristal de arcilla. ¿Y cómo sabe uno que es una arcilla? Bueno, cuando uno ve estas aristas en ángulos bien definidos, ¿verdad? Bien y rectilíneos, ¿verdad? Estamos viendo cristales, ¿verdad? Aquí vemos otro cristal por acá abajo. Y como yo les decía, esos son como páginas de libros, ¿verdad? Esos son como, las arcillas están una sobre otra. Entonces, esto es microagregación. Eso, conforme la escala que uno va analizando, uno va viendo que la materia orgánica es sumamente importante para obtener suelos de calidad bien agregados, bien estructurados, que retengan buena humedad, que permitan la infiltración del agua. Sumamente importante. Este es otro esquema muy similar al anterior, donde se ve distintos niveles de escalas, ¿verdad? Se ven, por ejemplo, a escala de macroagregados, vemos la influencia de las hifas de hongos, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Perdón, es que me está jugando mala pasada el lápiz. El lápiz, la tablet que acabo de adquirir, ¿verdad? Ok, aquí me vuelvo. Entonces, hay una relación muy íntima entre la materia orgánica, los organismos del suelo y la estructura y agregación. Entonces, en esos términos, yo sé que a lo mejor ya en otras charlas se les ha mencionado también que los microorganismos son sumamente importantes en el intercambio de nutrimentos entre componentes del ecosistema, entre bacterias, protozoarios, microfauna, nematos, protistas y las lombrices, los hongos, las plantas, ¿verdad? El suelo es un ecosistema muy complejo donde hay raíces que se meten dentro de los poros y los agregados a tratar de explorar un volumen mayor y obtener humedad y nutrimentos. Igual dentro de los poros del suelo hay microorganismos, ¿verdad? Que están ahí mediando muchos de los micro y mesonutrientes esenciales de las plantas, ¿verdad? Entonces acordémonos de eso. Generalmente un suelo de buena calidad va a estar muy relacionado a su diversidad biológica, su contenido de materia orgánica y todas esas interacciones que generan agregación y disponibilidad de elementos químicos van a generar un suelo de mejor calidad un suelo de mejor calidad en todo sentido, químico, físico y biológico, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que tenemos que llegar, opino yo. Entonces ahí nada más les dejo igual una especie de ejercicio que pueden hacerlo en grupos o pueden hacerlo individualmente como ustedes prefieran, ¿verdad? Pueden sentarse a hablar, ok, ¿cuáles son los beneficios de tener un suelo bien estructurado, bien agregado? Beneficios ambientales, ¿verdad? Si quieren, pueden enfocarse en producción agronómica o pueden enfocarse en calidad del agua, calidad del suelo.
base su respuesta en las propiedades químicas y físicas, la materia orgánica y la producción. Y ya para ir cerrando la charla, esta charla tenía que enfocarse en los gases del suelo. Entonces los ciclos biogeoquímicos están muy relacionados a cuáles gases, a los gases que tienen carbono y nitrógeno, especialmente, porque esos son muy importantes a la hora de entender el fenómeno del cambio climático, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando no hay intervención humana, los ciclos naturales son bien balanceados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros como humanos llegamos a empezar a quemar combustibles fósiles o llegamos a crear fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, ahí nosotros como humanos estamos perturbando el balance de estos ciclos naturales, ¿verdad? Que generalmente, ¿qué significa que sean balanceados? Que lo mismo que se emite en términos de flujo de gases de efecto invernadero, se absorbe, ¿verdad? El ecosistema lo absorbe, entonces el ciclo es relativamente balanceado. Y hay que tener en cuenta que el suelo y las plantas contienen mucho más carbono que lo que está contenido en la atmósfera, es decir, la materia orgánica del suelo, la biomasa de la vegetación natural, las raíces, los microorganismos, todos los seres vivos y las formas de carbono que hay en la materia orgánica del suelo es un sumidero, es un reservorio de carbono. Entonces, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito del carbono. La cantidad total de carbono es de 10 a la 19 kilogramos, ¿verdad? Entonces, la mayoría del carbono que hay en el planeta está contenido en sedimentos, carbonatos que están en los océanos, rocas ígneas y combustibles fósiles. Uno tendría a pensar que eso debería estar más bien en la atmósfera o en la biosfera, la mayor cantidad de carbono, pero vean qué interesante, la mayoría está en sedimentos, en los océanos, en las rocas ígneas y en combustibles, depósitos de combustibles fósiles, ¿verdad? En cambio, la fracción dinámica es parte de lo que llamamos la materia orgánica del suelo, ¿verdad? Entonces, el carbono que está contenido en la materia orgánica del suelo anda en alrededor de 3 por 10 a la 15 kilogramos, ¿verdad? Y el carbono atmosférico es 4 veces menor a esa cantidad, ¿verdad? Y esa cantidad es similar a la que está contenida en los organismos vivos. Entonces este esquema es muy rico, ¿verdad? Yo les recomiendo verlo con detalle cuando estén estudiando la presentación, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que los ciclos antropogénicos están señalados en rojo y los ciclos naturales o flujos naturales están señalados en flechas rojas. Entonces veamos los ciclos antropogénicos, los naturales. Veamos los naturales primero. Entonces, por ejemplo, entre la vegetación y el suelo hay un proceso de respiración, ¿verdad? La materia orgánica se descompone, nosotros respiramos oxígeno y devolvemos CO2 a la atmósfera, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces aquí eso es lo que se llama la respiración, ¿verdad? Entonces vean que la respiración en ese caso tiene una magnitud de 119.6 gigatoneladas de carbono anualmente, ¿verdad? En cambio, los seres vivos, generalmente las plantas, las cianobacterias y todos los organismos fotosintéticos tienden a agarrar ese carbono que nosotros expulsamos a la atmósfera, ellos lo fijan en la biomasa y ese eventualmente va a dar el suelo. Entonces, como pueden ver, el ciclo natural de respiración y GPP, eso significa gross, productividad primaria global, eso es la cantidad de carbono que la vegetación absorbe de la atmósfera anualmente. Ven que es un ciclo, lo que se emite es muy similar a lo que se absorbe, ¿verdad?
ciclo natural es balanceado. En cambio, el ciclo antropogénico generalmente no tiene ese balance, ¿verdad? Aquí está el ejemplo más clásico de la contaminación, ¿verdad? Es la quema de combustibles fósiles. Vean que es una flecha en un solo sentido, ¿verdad? No existe la flecha, no estamos reabsorbiendo lo que emitimos por quema de combustibles fósiles, entonces ahí hay un desbalance. Ahí hay un desbalance muy claro. Y principalmente el efecto invernadero viene principalmente de la quema de combustibles fósiles, pero el cambio del uso de la tierra también, ¿verdad? Cuando se bota el bosque, ¿verdad? Lo que yo llamo el pecado original de la agricultura, la tala de los bosques, se está emitiendo una gran cantidad de carbono atmosférico, CO2 a la atmósfera. Entonces ahí hay otro desbalance importante. Entonces nosotros como manejadores de recursos naturales tan importantes como el suelo, como el agua, y no solo eso, ahora tenemos que también considerar los gases que nosotros emitimos en nuestras actividades productivas. Entonces tenemos que entender que hay un desbalance que tenemos que resolver de alguna manera, y generalmente el manejo de la calidad del suelo está relacionado a eso puede ayudar también. No es la solución total al problema del cambio climático y el desbalance de gases de efecto invernadero, pero sí puede ayudar como el suelo tiende a retener la materia orgánica, a formar complejos organominerales. Los suelos agrícolas tienen que transformarse en una herramienta más para combatir el cambio climático y tratar de mitigarlo, no resolverlo, sino mitigarlo. Entonces aquí esto es lo que les mencionaba del proceso Haber-Bosch, ¿verdad? ¿Qué era el proceso Haber-Bosch? Lo que agarrar el nitrógeno atmosférico, ¿verdad? Y transformarlo en fertilizantes nitrogenados. Entonces aquí vuelve a haber otro desbalance, ¿verdad? Eso ha ayudado muchísimo a combatir el hambre y a mejorar la producción global de la agricultura, los fertilizantes nitrogenados, pero también ha contribuido a las emisiones de un gas de efecto invernadero que se llama el óxido nitroso, ¿no? La agricultura genera una gran cantidad anualmente de emisiones de este gas. El otro importante, de hecho la agricultura es el emisor más importante de este gas en particular, ¿verdad? Entonces ese es otro desbalance que tenemos que tratar de solucionar, ¿verdad? Y ahí eso es todo un área de investigación, todavía no se mide mucho eso en nuestros suelos, ¿verdad? Pero creo que llegará un punto donde vamos a tener que empezar a ingeniárnosla a ver cómo resolver el problema, ¿verdad? Y ya para terminar la presentación de los gases, ¿verdad? Vean que fue una presentación mucho más corta que las anteriores. Para los que no creen en el efecto invernadero o el cambio climático, porque hay muchas personas que no creen, aquí lo que estamos viendo es mediciones de carbono atmosférico, de óxido nitroso atmosférico, que se han tomado en cilindros de hielo del casquete polar y del casquete de Groenlandia. Entonces lo que ellos hacen es meten un cilindro con una perforadora, pero son cilindros que estamos hablando de kilómetros de profundidad, ¿verdad? Sacan la muestra y en el hielo hay burbujas de aire atrapadas. Entonces lo que se asume es que esa burbuja de aire atrapada, cuando cayó el copo de nieve, ahí atrapó un pedacito de la atmósfera. Se ha hecho dataciones, ¿verdad? Y se ha visto que ahí hay agua atrapada desde hace 70.000 años, ¿verdad? De antigüedad, ¿verdad? Entonces, como pueden ver,
Aquí en esta línea, con la línea roja, aquí voy dibujando el contenido de carbono atmosférico en la atmósfera en las edades del hielo. Esta barra gris significa la edad del hielo y en la barra blanca es cuando ya la edad del hielo pasó. Entonces, en la glaciación generalmente el contenido de CO2 atmosférico tiende a bajar, tiende a bajar, y cuando no hay, aquí podemos ver cómo eso tiende a bajar ahí. Por algún motivo me da problema como que tiende a haber una disminución del CO2 atmosférico cuando hay edad del hielo, ¿verdad? En cambio, cuando se acaba la edad del hielo empieza un periodo de ascenso, ¿verdad? del contenido de CO2. Ahora vean, entre más o menos 65.000 años de antigüedad y 20.000 años de antigüedad, el contenido de carbono atmosférico más o menos fluctuó entre 200 y 225 partes por millón. De 20.000 años para acá, miren qué curioso, hay un aumento sumamente fuerte en la concentración. Y vea, ya está, aquí estamos en la época moderna, aquí en este punto. Ya nos salimos de la escala, y de hecho yo creo que el contenido de carbono atmosférico anda ya por encima de 500 partes por millón, ¿verdad? Comparado con lo que históricamente en los últimos 50, 60, 70 mil años. Entonces, esta es una prueba, yo diría casi que irrefutable, de que la revolución industrial ha generado un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero sumamente alta, para la cual yo creo que la humanidad no está preparada. Todavía no hemos visto, ya se están empezando a ver los efectos, ¿verdad? Sequías muy prolongadas, huracanes cada vez más potentes, lluvias torrenciales cada vez más fuertes y más frecuentes. Entonces este problema entre todos tenemos que resolverlo, y la agricultura puede ayudar también a bajar esas concentraciones de CO2 atmosférico y de N2O y otros gases de efecto invernadero que también no he mencionado, como el metano y otros, ¿verdad? Entonces, con esto termino la presentación, y vean que es más que todo una presentación magistral. Aquí no hice mucho cálculo ni nada, sino que es sobre todo para que discutamos y abramos un poco la perspectiva, para que vean lo importante que es el suelo a la hora de hablar, no solo de calidad del suelo para producir, sino para asegurar la calidad ambiental, ¿verdad? Que recuerden que el otro componente de calidad, la calidad del suelo, es uno de los componentes de la calidad ambiental. La calidad ambiental es la calidad del aire, la calidad del agua y la calidad del suelo. Esa es la calidad ambiental. Entonces, aquí termino la presentación y nos vemos pronto, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier inquietud, se comunican conmigo, y la próxima semana vamos a entrarle ya con más detalle a los indicadores físicos que están relacionados a la calidad. Ya he mencionado varios en las 3 presentaciones que les grabé, pero la próxima semana, junto con el profesor Rafa Mata, vamos vamos a discutir un poco más a fondo cada uno de esos indicadores y poner numeritos, ¿verdad? Ponerle numeritos a esos indicadores. Muchas gracias, muchachos.